Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, ¿verdad? Estamos estudiando la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Vimos la semana pasada y en el tema de las células acerca de lo que Jesús habla acerca de la ley, ¿verdad? Es importante entender el mensaje de la palabra de Dios a través del experto, ¿verdad? A través de Jesús. ¿Y qué nos decía Jesús acerca de la ley? Vimos la semana pasada en Mateo 5, 17. Vamos a hacer voy a tocar un poco nada más lo que vimos la semana pasada y en las células. Dice en Mateo 5, 17, dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Entonces, había una confusión muchas veces, al día de hoy hay una confusión acerca de la ley, ¿verdad? Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y vimos en el tema de la célula que muchas veces se puede malinterpretar eso, ¿verdad? Ya no vivimos bajo la ley, eso ya caducó, ¿verdad? La ley ya caducó, ahora vivimos bajo la gracia, y esa gracia muchos la utilizan para pecar deliberadamente, ¿verdad? Cuando vivimos una vida en obediencia a Dios, no pecamos deliberadamente, ¿verdad? Cometemos errores y pecamos, pero es momento para reaccionar y para redireccionar nuestra vida y nuestras acciones. Pero cuando una persona dice: yo estoy cometiendo este pecado y lo voy a seguir cometiendo porque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, entonces está pecando deliberadamente. Y dice la Biblia que está invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz, crucificándole nuevamente, ¿verdad? Cada vez que comete un pecado quiere justificarse diciendo que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces vimos que nosotros no cumplimos la ley para ser salvos, ¿no? Cumplimos la ley porque somos salvos. El cumplir la ley es el fruto que ven los demás de que somos salvos, ¿verdad? Es la evidencia de nuestra fe. Dice Santiago, es el cumplir la ley, el cumplir la ley de Dios es la evidencia de que somos salvos, es la evidencia de nuestra fe, ¿verdad? Nosotros podemos ver la fe en las obras. Las obras, ahí podemos nosotros ver la fe de los demás. La fe se puede ver. Dice Santiago, dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Mostrar se puede ver, la fe se puede ver. Entonces Jesús venía y les decía en el Sermón del Monte: no he venido a quitar la ley, he venido a traerles el regalo de la salvación, la gracia, pero la ley no la he venido a quitar, sino la he venido a cumplir. He venido a enseñarles a cómo cumplir la ley, ¿verdad? Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y dice en el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras vivamos en la tierra, la ley no va a pasar. La ley no va a pasar. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Mentir va a seguir siendo malo. Robar va a seguir siendo malo. Matar va a seguir siendo malo. Menospreciar el nombre de Dios o tomar el nombre de Dios a la ligera va a seguir siendo malo. No honrar el día del Señor va a seguir siendo malo, ¿verdad? Todos los mandamientos que conocemos no se van a quitar mientras estemos en esta tierra. En el libro de Apocalipsis dice que esta tierra va a pasar y vamos a tener una nueva tierra y un nuevo cielo, ¿verdad? Mientras eso no suceda, la ley va a continuar. La ley va a continuar. Y dice que Él ha venido a enseñarnos cómo cumplir la ley. Entonces, muchas veces el error que cometemos como cristianos es ese, pensar que la gracia nos va a dar una licencia para pecar. La gracia nos va a decir, Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas veces que nuestro corazón humano se puede desviar con eso, pensando que Dios quiere que yo sea feliz.
Y Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para mí, pero está más interesado en mi salvación que en mi felicidad. Esa es la realidad. Dios quiere que yo sea feliz, sí lo quiere, pero si esa felicidad va a hacer que yo pierda la salvación, entonces Él está más interesado en mi obediencia. Él está más interesado en que yo alcance la salvación que en mi comodidad y en mi felicidad, ¿verdad? Y vemos muchas corrientes cristianas incluso, o mucha gente cristiana incluso diciendo, Dios quiere que yo sea feliz, por eso me divorcié de mi esposa y me casé con otra, ¿no? Lo sentí de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo va a ir Dios en contra de su palabra? Cuando Jesús habla acerca del divorcio, ¿verdad? No puede ir en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? O muchas veces podemos malinterpretar la bendición, podemos malinterpretar el favor de Dios, ¿verdad? He escuchado muchas veces, incluso, bueno, en una persona que me estaba platicando que estaba haciendo algo por ahí medio chueco y gracias a Dios no me descubrieron. Gracias a Dios no me descubrieron. Ignoran muchas veces cómo obra Dios, ¿verdad? Dios obra a través de nuestra obediencia. Así obra Dios en nuestras vidas. ¿Quieres probar a Dios? Obedécele, ¿verdad? Bueno, dice que a Dios no se le prueba, pero hay un versículo en la Biblia que es Malaquías 3:10 que dice, Dios, pruébenme en esto, ¿verdad? Pruébenme en esto. Y no es probar a Dios, sino es probar la fidelidad de Dios a través de tu obediencia y vas a ver la mano de Dios en tu vida, la vas a ver. Eso es algo que Dios no miente, las promesas de Dios son verdaderas, son fieles y Dios no miente, ¿verdad? Si no hemos visto una promesa cumplida en nuestra vida, volteamos a ver, ¿hacemos responsable a Dios o volteamos a ver qué hemos dejado de hacer, ¿verdad? Para no recibir esa promesa. Entonces, Jesús nos enseña acerca de la ley, ¿verdad? Acerca de que nosotros vamos a seguir viviendo para cumplir la ley, para la obediencia, ¿verdad? Por supuesto que somos salvos y nada de lo que hagamos para cumplir la ley nos va a dar salvación. La salvación la ganamos por gracia, perdón, la obtenemos por gracia. Cristo la ganó por nosotros. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos la salvación. Es un regalo. La salvación no es por obras, pero porque somos salvos, somos hijos obedientes. Amén. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Algunos, no todos. Somos hijos obedientes, amén. Y termina Jesús diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto me causaba un poco de controversia, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús acá? Si nuestra justicia de los que estamos acá no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y qué estándar tan alto puso Jesús? Porque cuando nosotros volteamos a ver la Biblia y vemos la vida de los fariseos, hoy tenemos un concepto diferente de los fariseos, de lo que realmente eran, ¿verdad? Los cristianos ya no insultamos, pero cuando quieres ofender a alguien le dices, eres un fariseo. Es el insulto cristiano, ¿verdad? Eres un fariseo. Pero fariseo era un grado de estudios, vamos a llamarle así, un nivel en la vida judía. Los fariseos eran gente que estudiaba, que se preparaba. Los fariseos eran el más alto nivel que podían llegar los judíos. Eran gente que cumplía la ley. Era gente que se esforzaba para cumplir la ley. Y dice Jesús, si su justicia no es mayor que la de ellos, wow, no entraremos en el reino de los cielos.
y cómo es el estándar de nuestra vida respecto a ellos. Cómo es nuestro estándar de vida respecto a los escribas y fariseos. Pero, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Pablo dice, yo tengo de qué jactarme. Dice, yo tengo los estudios, yo soy, en cuanto a la ley, fariseo. Estaba halagando su vida anterior, ¿verdad? Yo era, según la ley, fariseo. Fariseo de fariseos, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Está hablando Pablo acerca de su vida como fariseo, ¿verdad? En cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y así eran los fariseos. Eran catalogados en el más alto nivel de los... Y si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas en donde nuestra justicia es menor que la de ellos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por la obediencia. Ese es el mensaje de Jesús. No viene a quitar la ley, sino a cumplirla y a enseñarle a cómo cumplirla. También dice en la Biblia acerca de Pablo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La rigurosa secta de la religión judía. La más alta, el más alto nivel, el más alto estándar. Dice, viví fariseo, eran los fariseos. Pero Jesús viene y dice acerca de la justicia de los fariseos. Pero algo que mencionaba Jesús era que los fariseos eran tan perfectos ante los ojos de los demás que se esforzaban por quedar bien delante de los demás, ¿verdad? Entonces la justicia de los fariseos era cumplir la ley, pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Verdad? Su corazón estaba desviado. Jesús mismo les dice, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ahí está, ¿verdad? Lo que Jesús nos dice. Nosotros debemos ser obedientes, pero con un corazón correcto, con un corazón que esté recto delante de Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Por eso dice la Biblia acerca de David que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque David cometía muchos errores, ¿verdad? David pues adulteró, David mintió, David dice la Biblia que no fue un buen padre porque sus hijos se rebelaron contra él, no fue justo ante ciertas situaciones con sus hijos, cometía errores. Pero ¿dónde estaba su corazón? Su corazón era recto, su corazón era limpio. O sea, hay algo en nuestra vida que sale del corazón, que son nuestras intenciones, ¿verdad? Muchas veces no podemos vivir de nuestras intenciones, pero las intenciones salen del corazón y Dios mira nuestras intenciones. Entonces nuestras buenas obras no sirven de nada para Dios si nuestro corazón está desviado, ¿verdad? Si yo vengo a hacer limpieza, pero solo lo hago para que me vea mi líder o para que me vea el pastor, aunque yo haga la buena obra, no es algo agradable porque mis intenciones eran similares a las de los fariseos, ¿verdad? Porque ellos oraban para que todos los vieran. La oración es un mandamiento, ¿verdad? Es algo para tener una relación personal con Dios. Pero ellos no lo hacían para tener una relación, sino para que los demás los vean. Entonces, hacían la acción con malas intenciones. Y eso es lo que Dios reprobaba acerca de los fariseos. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera. Nosotros tenemos que hacer buenas acciones con un corazón limpio y con un corazón puro. Esa es la justicia que está por encima de la justicia de los fariseos. Que nuestro corazón esté recto delante de Dios, limpio, un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón recto, un corazón puro, un corazón que busque agradar a Dios y no al hombre. Cuando tú buscas agradar a Dios, tú vas a agradar al hombre por consecuencia. Cuando buscas agradar al hombre, vas a desagradar a Dios, al más importante, ¿verdad? Busca agradar a Dios y automáticamente vas a agradar al hombre. Esa es
lo que Dios busca de nosotros. Nuestra obediencia, pero con un corazón recto, con un corazón puro. Y por supuesto que también está la sabiduría, su guianza. O sea, si nosotros tenemos buenas acciones con unas buenas intenciones y con la sabiduría de Dios, nosotros vamos a poder seguir los consejos de Jesús, ¿verdad? Muchos tienen buenas acciones, buenas intenciones, pero sin sabiduría, ¿verdad? Otros tienen, creen tener sabiduría, buenas intenciones, pero no hacen acciones, no accionan, ¿verdad? Otros accionan, creen tener sabiduría, pero no tienen buenas intenciones. Así eran los fariseos, ¿verdad? Entonces necesitamos los tres. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos un corazón recto y limpio y acciones. Necesitamos llevar a la práctica la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios se haga viva en nuestra vida. Si no, la palabra de Dios va a ser teoría. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero sin acciones, ¿cómo va a ser en nuestra vida? ¿Cómo se va a poder cumplir en nuestra vida si no obedecemos, verdad? Y ese es lo que Jesús termina diciendo en el versículo 20. Si nuestra justicia no lleva un corazón limpio y puro delante de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y esto lo dice Jesús preparando lo que va a decir, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar en tema ya el día de hoy, que es Mateo 5, 21 al 26. Hoy vamos a ver Mateo 5, 21 al 26, analizando versículo por versículo de lo que decía Jesús, tomando como base la enseñanza de la semana anterior, la enseñanza de la célula, en donde Jesús nos dice: si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos que cumplen la ley al pie de la letra, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos, ¿verdad? Y la clave está en nuestro corazón. Nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, hacer las cosas sabiendo que Dios nos está viendo. Si tú vives entendiendo que Dios está en ti, tú no vas a hacer nada, aunque nadie te esté viendo, no vas a hacer nada malo, porque sabes y entiendes y tienes la fe de que Dios está en ti. Pero si no es así, cuando nadie te vea, ¿quién sabe qué vas a hacer? ¿Verdad? O vas a hacer las cosas para que te vean. Y eso es lo que no... seríamos igual que los fariseos. Bueno, igual si cumpliríamos toda la ley, ¿verdad? Como ellos. Pero bueno, lo hacían solo en el exterior. Ellos cumplían la ley en el exterior. Oye, el domingo hay que alabar y adorar a Dios. Ellos cumplían, pero la palabra adorar lo hacían externamente, porque internamente solo lo hacía para que lo vieran los hombres. ¿Ok? Entonces vamos a leer este pasaje. Mateo 5, 21. Dice Jesús y la ira, dice. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Pido que abras nuestro entendimiento y que seas tú el que hable a nuestros corazones y a nuestra mente. Pongo en tus manos esta palabra, Señor. Te pido que hables a través de mí y que bendigas a cada persona que esté en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.
Como el preámbulo de esto que nos está diciendo Jesús, habló acerca de la ley. No vine a quitar la ley, sino vine a cumplirla. Vine a enseñarles cómo se cumple la ley. Y si ese cumplimiento de la ley en ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pone ese preámbulo a Jesús y empieza diciendo, oyeron, versículo 21, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Escucharon eso, ¿verdad? Escucharon en los 10 mandamientos que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús sienta las bases, ¿verdad?, de lo que les está diciendo. Él dice, la ley no se cumple con tus acciones solamente, la ley se cumple con tu corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, ¿verdad? Y el mandamiento está hablando de una acción, de que una persona no mate a otra persona. Y Jesús se va más allá y dice, pero si tu intención del corazón es así, ya pecaste en este mandamiento. La justicia de los escribas y fariseos era cumplir la ley. No matarás, no mataban, pero se peleaban con todo el mundo, ¿verdad? Vas a diezmar y ofrendar, diezmaban y ofrendaban. Pero si sus padres pasaban necesidad, no los ayudaban. Cumplían la ley, pero dejaban a un lado el amor, dejaban a un lado la misericordia, dejaban a un lado las intenciones del corazón. Y qué importante cuando Jesús viene a interpretar correctamente la ley, porque hoy vamos a entrar a ese estudio en donde dice, ustedes escucharon, no matarás. Ahora les voy a explicar este mandamiento. No vas a matar físicamente, pero tampoco desde el corazón. Porque de cierto les digo, dice Jesús, que si tú te peleas con uno de tus hermanos, estás en pleito con él y lo ofendes y lo insultas, ya eres culpable. Entonces, ¿qué va a decir los escribas y fariseos? Yo no he matado, no soy culpable porque no he matado. La ley dice, no matarás y no he matado, ¿verdad? Pero si ya lo hiciste en el corazón, ya pecaste. ¿Por qué? Porque no es posible delante de Dios, no es posible cumplir la ley exteriormente, afuera, para que todos te vean. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y aunque cometemos errores externamente, como hacía David, Dios que veía el corazón de David, el corazón limpio y puro. Y hay un pasaje en Hebreos dice, cuando nos presentemos delante de Dios con un cuerpo limpio, pero con un corazón puro, ¿verdad? Dios mira el corazón. Dios mira nuestras intenciones. Yo no puedo ver tus intenciones, ¿verdad? Si tú vienes a hacer limpieza, yo no puedo ver tus intenciones, pero Dios sí las puede ver. Y puedes agradar a tu líder, pero estás desagradando a Dios. Cuando lo vienes a hacer con tu corazón, con un corazón limpio, entonces vamos a agradar a Dios. Vamos a cumplir la ley en todos los aspectos. Jesús dice, la ley no solo es física, la ley es espiritual. ¿Cumples la ley a nivel físico? Perfecto. Así hacían los fariseos. Pero si solo la cumples a nivel físico, que está muy difícil que alguno de nosotros la cumpla al nivel físico, ¿verdad? No entraremos al reino de los cielos. Dice, si tú lo haces como lo hacen los fariseos, estás out, estás fuera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Corregir nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Escucharon que no matarás. Escucharon el mandamiento, no matarás. Porque si matas,
te vas a ir al juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los fariseos? Si no matas, no vas a juicio. Si matas, vas a juicio. Si no matas, no vas a juicio. Entonces, te puedes pelear con él y tú, en tu defensa, tú dices, yo no he matado. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya cometió el pecado, el sexto mandamiento. Cualquiera que se enoje con su hermano, ya cometió el sexto mandamiento. Qué estándar tan alto, ¿verdad? Qué estándar tan alto. Y el que se enoje contra su hermano, muchas veces confundimos, porque el título de este pasaje dice Jesús y la ira, ¿verdad? Muchas veces confundimos la ira con el enojo contra un hermano. Jesús nos está diciendo, si tú te enojas con tu hermano, si tú le dices necio y le dices fatuo, o lo insultas, ¿verdad? Ya eres culpable del sexto mandamiento. Ya eres culpable. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya pecaste. Y para Dios lo que vale es lo que sale del corazón. Por supuesto que lo que sale del corazón se refleja en las acciones, ¿verdad? Las acciones son un reflejo de lo que sucede en tu corazón. Por eso tus acciones, que es lo que vemos nosotros, es el reflejo de lo que hay en tu corazón. De lo que habla la boca, lo que la boca habla hay en el corazón, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros rectifiquemos en nuestro corazón para poder tener buenas acciones, para tener nuestra justicia recta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, en estos primeros 2 versículos, Jesús da la correcta interpretación de la ley. Da la correcta interpretación de la ley. Si tú cumples la ley, primero la tuviste que haber cumplido en tu corazón. Si tu corazón está desviado y la cumples, dice Jesús, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, versículo 23. Y aquí viene, por ejemplo, algo práctico de lo que Jesús está hablando. Dice, el mandamiento dice, no matarás, pero si tú te peleas con uno de tus hermanos, ya pecaste en ese mandamiento, ¿verdad? Y eso muchas veces como cristianos nos sucede, nos peleamos, ¿verdad? Tenemos rencor contra otro, espiritualizamos el perdón. No. ¿Yo quién soy para perdonar? Que Dios lo perdone, ¿verdad? Y espiritualizamos lo que nos corresponde hacer, ir a perdonar, a limpiar nuestra relación con las demás personas para que podamos cumplir el sexto mandamiento. Dice, pone un ejemplo Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y lo que Jesús estaba haciendo aquí, estaba exagerando un ejemplo, porque en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, iban a Jerusalén a presentar sus ofrendas, ¿verdad? Muchas veces era grano, muchas veces eran animales, la ofrenda, y venían 2 días de camino, 3 días de camino, ¿verdad? Y Jesús dice, si tú llegas al altar y presentas tu ofrenda y te acuerdas que estás en pleito con alguien, deja tu ofrenda. Estás cumpliendo la ley, pero en tu corazón estás peleándote con el otro, ¿verdad? Estás cumpliendo la ley de ofrendar, de dar tus diezmos a la iglesia, pero estás en pleito con otro. Dice, aguántate. Estás cumpliendo la ley, pero en tu corazón estás desviado. Sana tu corazón y presenta tu ofrenda, decía Jesús. Por supuesto que decía ellos, oye, ¿cómo voy a dejar mi ofrenda, regresarme 3 días de camino, sanar mi relación con mi hermano y regresar 3 días a presentar mi ofrenda? Pero era algo que decía Jesús para mostrar la importancia de que nuestra obediencia debe ser con un corazón limpio. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos servir a Dios si nos estamos peleando con nuestros hermanos. No podemos obedecer a Dios si estamos en pleito con los demás, ¿verdad? Y es momento
Es la primera parte en donde sanamos nuestro corazón, nuestras relaciones con los demás. Con Dios, como cristianos, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero con los hermanos, muchas veces, estamos en pleito, cuando nos critican o cuando criticamos, ¿verdad? Cuando nosotros ofendemos, debemos pedir perdón. Cuando nos ofenden, debemos perdonar. Esas son las relaciones de las que habla Jesús. Y aquí vienen dos versículos tremendos, porque sella esta palabra, Jesús la sella con el contexto espiritual de lo que va a suceder el día del juicio. Dice versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mientras estás en el camino, dice, ponte de acuerdo, sana tu relación mientras estás en esta vida, elimina tus pleitos, sana tu corazón, porque no vaya a ser que venga el juez, ¿verdad? Y te encuentre en pleito con alguien. No vaya a ser que venga Jesús y todavía estés en pleito con ese familiar y que todavía estés indignado con la persona que te ofendió y todavía estés con ese problema legal con tus familiares o con las personas, las demás personas. No vaya a ser, dice Jesús, que venga el juez. No vaya a ser, porque habla algo tremendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino. Mientras estamos en esta vida tenemos oportunidad, ¿verdad?, de reconciliarnos. Qué grave es lo que dice Jesús acá. Si nuestra justicia, si tu obediencia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si estamos cumpliendo la ley, porque dice aquí que Jesús vino a cumplir la ley, pero la vino a cumplir en el correcto concepto que es acciones y corazón, ¿verdad? Acciones y corazón. Tienes que cumplir la ley con tus acciones, pero también la tienes que cumplir con tu corazón. No puedes cumplir la ley solo con tus acciones, como hacían los escribas y fariseos. No puedes honrar el día del Señor solo porque no trabajas, ¿verdad? Tienes que honrar el día del Señor de todo corazón. Tienes que obedecer a Dios de todo corazón, no por conveniencia, ¿verdad? Y eso es lo más importante que hoy nosotros debemos aprender de este pasaje. Ponte de acuerdo, sana tus relaciones mientras tengamos tiempo. Perdona y pide perdón mientras tengamos tiempo. No vaya a ser que venga el juez, dice aquí Jesús. No vaya a ser que venga el juez y te metan a la cárcel. De cierto te digo que no vas a salir hasta que hayas pagado hasta lo último. Perdonar y pedir perdón. Tenemos que ser hallados delante de Dios con una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Es importante entender lo que Jesús nos está diciendo aquí, el verdadero concepto de la ley. Por supuesto que los judíos, que tienen el más alto estándar de la ley, de vivir una vida recta, de cumplir los mandamientos, es importante entender que hay que hacerlo primero con el corazón, que hay que tener un corazón limpio para poder cumplir los mandamientos. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que hace Jesús, lo que dice Jesús? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida de obediencia a Dios en nuestras acciones, pero también en nuestro corazón? Y cuando nosotros entendemos que tener un corazón recto es la base para cumplir la ley, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por sanar nuestro corazón. Por supuesto que aquí habla de las relaciones personales, ¿verdad? Pero yo también les digo de sus intenciones. Podemos entender que Dios nos está mirando en todo momento, que Dios nos está mirando aún cuando estamos trabajando, ¿verdad? Y entonces vamos a cumplir la ley
cuando nuestro corazón sea limpio y puro. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y quiero hablar a tu corazón, ¿verdad? Porque es importante lo que nos dice Jesús. Es importante. No podemos, como creyentes, seguir viviendo de acuerdo a nuestros estándares, de acuerdo a lo que dice el mundo. Debemos vivir como dice Jesús que debemos vivir. Jesús no vino a quitar la ley. Jesús te dio el regalo de la salvación y vivimos bajo la gracia, pero cumplimos la ley porque somos salvos. Cumplimos la ley porque obedecemos a Dios, pero cuando lo hacemos con un corazón desviado, entonces estamos viviendo igual que los escribas y fariseos. No estamos haciendo nada más, ¿verdad? Y ahí vemos el enojo de Dios contra ellos, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo así, entonces es momento de redireccionar nuestra vida. Es momento de poner nuestro corazón alineado a Dios. Es momento de que le pidamos perdón a Dios si nosotros hemos hecho las cosas solo para agradar al hombre. Ahí podemos medir nuestro corazón. Si las cosas las estamos haciendo para agradar al hombre, para agradar a tu líder, para agradar a tu jefe en el trabajo, para agradar a tus padres en tu casa, en tu familia. Si lo estamos haciendo para eso, debemos hacerlo para Dios primeramente. Vas a honrar a tu padre y a tu madre, hazlo para Dios. Y vas a ver que el mandamiento se va a cumplir por consecuencia. ¿Quieres no robar? Primero hazlo de corazón, siendo fiel a tu empresa, siendo fiel a tu jefe, siendo íntegro, siendo honrado de corazón, porque Dios está viendo cada movimiento que haces y las acciones solitas se van a cumplir, ¿verdad? Solito vas a cumplir el mandamiento. Tenemos que mirar los 10 mandamientos aquí en nuestro corazón. Cuando dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Lo tenemos que hacer de corazón. Y tenemos que vivir la vida cumpliendo los mandamientos primero en nuestro corazón, porque Dios nos mira y porque queremos agradar a Dios. Más adelante vamos a ver, en los siguientes versículos vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Del adulterio. Pero si nosotros queremos cumplir los mandamientos por fuera y creemos que Dios está hablando de las acciones, pues nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos cumplían la ley en el exterior, pero en su corazón no. Cuando dice Dios, no robarás, tienes que no robar primero en tu corazón. Cuando Dios decía, no codiciarás los bienes ajenos, primero tienes que hacerlo en tu corazón. Cuando Dios decía, no mentirás, tienes que hacerlo primero en tu corazón, ¿verdad? Y automáticamente no vas a decir mentiras. Cuando pones a Dios primero, antes que todas las cosas, lo tienes que hacer en el corazón, ¿verdad? Cuando honras el día del Señor, lo tienes que honrar primero en tu corazón y por consecuencia lo vas a hacer en lo natural. Amén. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que ir por delante de nosotros. Nuestro corazón debe ser guiado por nosotros. Tu corazón no te guía. El corazón no te guía a ti. El corazón es perverso. El corazón es engañoso. Tú guías a tu corazón. Tú guías tu corazón. El mundo entero que vive sin Dios está siendo guiado por su corazón, ¿verdad? Por eso los matrimonios homosexuales, porque son guiados por su corazón. Por eso los divorcios, porque son guiados por su corazón. Por eso las guerras, por eso los asesinatos, por eso los robos, ¿verdad? Pero si nosotros guiamos a nuestro corazón y le decimos a nuestro corazón
cómo cumplir la ley y vivimos una vida espiritual agradable a Dios, todo lo demás se va a cumplir en nuestra vida. Todos los mandamientos, todas las promesas de Dios las podemos alcanzar, ¿verdad? Cuando primero cumplimos en nuestro corazón. Vamos a vivir nuestra vida de corazón, ¿verdad? Vamos a vivir nuestra vida cumpliendo interiormente y los resultados se van a ver exteriormente. Ahí está la clave, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por esta reunión, Señor. Bendecimos a cada persona, Señor, que haya venido, que haya abierto su corazón a ti, Señor, y que, Padre, ha dispuesto su corazón para seguirte, para cumplir tus mandamientos, Señor, en obediencia a ti, de corazón y para agradarte a ti, Señor. Por eso te damos gracias. Bendigo esta reunión, Señor. Bendigo a cada persona que va a sus clases en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes.